La serie Mateo, el tema Sígueme, la cita Mateo 9:9, la fecha domingo 16 de abril del año 2023 y predica Elías, siervo de Cristo. Mateo 9:9, amados hermanos, nos dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. También nos menciona algo parecido Lucas 5:27 y 28, ya lo leímos hace un momento, donde dice que aquí le llama Leví, ¿verdad? Y dice que en el versículo 28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. De la misma manera, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 14, dice que vio a alguien llamado Leví, aquí lo llama Leví, y dice que es hijo de Alfeo, y dice que estaba igual, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo Jesús: sígueme, y levantándose, le siguió. Bueno, como introducción, quiero decir lo siguiente, que en esta ocasión estaremos viendo quién fue Mateo. Vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, pero en realidad vamos a estar viendo primero, conociendo quién es Mateo, ¿sí? Creo que por ahí podemos comenzar y es un buen principio. Y posteriormente vamos a estar viendo el Evangelio de Mateo. Ahora, regularmente decimos Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan. No es que haya 4 evangelios, es que hay un solo evangelio, pero se tiene ya la costumbre de decir: vamos al Evangelio de Mateo. No son 4 evangelios, es un solo evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que los 4 evangelios hablan de lo mismo. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, ¿sí? Y es que los 4 evangelios pues presentan la buena noticia, que es Jesucristo. Jesucristo mismo es el evangelio, amén, es la buena noticia. ¿Sí me di a entender? Sí. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién fue Mateo? Bueno, en resumen, Mateo fue un recaudador de impuestos, o conocido también como publicano. A los recaudadores de impuestos se le conocía como publicano. Entonces, de entrada, ya sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos, ¿sí? Ahora, su llamado, encontramos que Jesús de Nazaret llama a Mateo, pero ¿dónde vemos su llamado? Bueno, queda registrado en 3 evangelios, en los evangelios sinópticos, ¿sí? Los evangelios sinópticos quiere decir que tú puedes poner el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas y los puedes comparar y prácticamente vienen lo mismo. Por eso se le conoce como el Evangelio sinóptico, ¿sí? En estos 3 evangelios, en el Evangelio de Mateo capítulo 9, encontramos el llamado de Mateo. En Marcos 2 encontramos el llamado de Mateo y también en Lucas 5. Por ejemplo, en Marcos y en Lucas, lo mencionaba yo hace rato, se le llama Leví, no se le llama con el nombre de Mateo, sino se le llama con el nombre de Leví, el publicano, ¿sí? Al publicano le llaman Leví. Ahora, probablemente el nombre de Mateo lo recibe Leví después de haber sido llamado por nuestro Señor Jesucristo. Así como, ¿se acuerda cómo se llamaba antes Pedro? Simón, ¿verdad? Y entonces le cambia a Pedro. Y regularmente lo veíamos, que cuando Pedro se equivocaba, se dirigía a Jesús, a él como Simón, ¿verdad? Y cuando acertaba, se dirigía con el nombre de Pedro. Bueno, era costumbre en aquel tiempo, por lo que vemos, cómo son cambiados los nombres, que Leví ahora es llamado, probablemente, no nos dice la Biblia, pero probablemente después de su llamado es llamado Mateo. Y ahora, ¿qué significa la palabra Mateo o el nombre de Mateo? Porque también he visto que está muy de moda poner el nombre de Mateo, ¿verdad que sí? Dicen: es que es un nombre muy bonito y le voy a llamar así a mi hijo. Bueno, el nombre de Mateo significa don de Dios,
En otras palabras, regalo de Dios. Sí, es muy bonito el significado de Mateo. Ahora, probablemente, ¿de dónde era Mateo o de dónde era Leví? ¿Sí? Leví primero, posteriormente Mateo. ¿De dónde era? Bueno, no nos dice la Biblia, pero regularmente a las personas se les ponía el nombre de la tribu a la que pertenecían. Y probablemente Leví era de la tribu de Leví. Ahora, ¿quiénes eran los de la tribu de Leví? Bueno, los levitas eran los que en algún momento estaban encargados de compartir, el enseñar la palabra de Dios, enseñar la Torá, enseñar el mensaje de Dios, ¿sí? Los levitas, de eso se encargaban, enseñarle la ley de Dios al pueblo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si él era de la tribu de Leví, debería de estar enseñando. Bueno, que después surge un grupo, el grupo de los fariseos, de los saduceos, ¿verdad? Y entonces son desplazados los levitas, y ahora los que enseñan la ley de Dios al pueblo ya no son los levitas, sino que ahora son ¿quiénes? Los fariseos. Y la forma de enseñar de los fariseos se volvió una manera corrupta de los fariseos y los saduceos, tanto que Jesús les reprochó muchas cosas a este grupo de personas porque no enseñaban realmente la palabra de Dios, sino que enseñaban costumbres, ¿sí? Por encima de la palabra de Dios. Entonces vamos viendo qué hace Mateo entonces. ¿Qué hace si es que era de la tribu de Leví, debería de estar enseñando la ley de Dios? Pero lo vemos ¿dónde? Lo vemos cobrando impuestos, ¿sí? Vemos que él ahora está cobrando impuestos y no está haciendo lo que debería de hacer. Ahora, otra cosa que también me llama la atención del libro de Hechos de los Apóstoles, me está viniendo a la mente, es que había un hombre llamado Bernabé, donde dice que también era levita y tenía él un terreno, y dice que lo vendió y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí recuerda ese pasaje? Sí. Bueno, porque los levitas precisamente no podían tener ciertas propiedades, ¿sí? Los levitas, había ciertos lugares para ellos donde deberían de tener su casa, pero los levitas no deberían de andar lucrando, porque ellos se supone que los levitas tenían que servir en el templo, ¿sí? Pero ya todo había cambiado, ¿sí? Todo se había corrompido, y por eso Jesús llega muy duro después de la entrada, lo que le llaman la entrada triunfal. Jesús va y se dirige el templo y les empieza a reprochar y les dice: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues ahora, ya que vimos un poquito de quién es Mateo, ¿sí? Vamos a conocer el trabajo de Mateo, ¿sí? ¿Cómo era su trabajo? ¿Cómo era un recaudador de impuestos de aquel tiempo? ¿Sí? Bueno, el libro de Romanos nos enseña, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 6, Romanos 13, 6, nos dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El libro de Romanos, que lo escribe el apóstol Pablo, nos habla y nos dice que hay que pagar ¿qué? Tributos, ¿ok? Ahora, los tributos, ¿quiénes los pagaban? Regularmente los tributos los pagaban la parte dominada. La parte dominante, ¿sí? Como en este caso era el imperio romano, ¿sí? A la parte dominada, que en este caso es la nación de Israel, el pueblo de Judá, ¿sí? Son los que están sometidos. Ellos tenían que pagar los tributos a aquellos que los conquistaban. Muchas veces los romanos, bueno, sí, aparte de porque querían más tierras, pero ¿sabe por qué los romanos y a la vez sí querían más tierras y no querían más tierras? Lo que realmente querían los romanos, ¿sí? En su avanzada con su ejército e ir conquistando y sometiendo a pueblos, es que al final de cuentas ellos no se quedaban con los territorios, realmente no. Ellos permitían que uno siguiera con sus cultos, con sus deidades, con ciertas cosas. Había cierta libertad, ¿sí? Hasta cierto punto había cierta libertad. Lo que los romanos realmente querían
eran los impuestos. ¿Sí? Realmente, toda nación sometida pagaba ¿qué? Los impuestos. Entonces esos son los tributos, ¿sí? Ahora, había dos clases de tributos o impuestos, hermanos, ¿sí? Había dos clases de tributos o impuestos en el tiempo de Mateo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y uno era el impuesto religioso, ¿sí? Y el otro era el impuesto gubernamental. Ahora, el impuesto religioso se recaudaba para el templo, ¿sí? Que tenían ahí muy bonito, muy hermoso, que le dijeron a Jesús que había durado 47 años construirlo, ¿sí? Que estaba muy hermoso. Bueno, ese recaudaba un impuesto. Lo vemos en Mateo 17:24, cuando dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿Sí? ¿Ya está usted ahí en Mateo 17:24? Amén. Déjeme leerlo. Mateo 17:24. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, ¿qué dijo Pedrito? Sí. ¿Sí? Y al entrar él, o sea Pedro, en casa, Jesús le habló primero. O sea, se le adelantó Jesús, porque ya sabe usted que Jesús ya conoce todo, ¿verdad? Entonces, antes de que Pedro le diga: oiga, maestro, vienen a cobrarte, Jesús se adelanta y le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿Sí? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? ¿Los hijos deberían de estar exentos? Sí, ¿verdad? Sin embargo, dice: para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Qué hizo el maestro? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Pagó, ¿sí? Pagó los impuestos que le pertenecían ¿a quién? Al templo, ¿sí? Este es un primer impuesto, que es el impuesto religioso, ¿sí? Y tenemos el otro impuesto, que es el impuesto gubernamental, donde lo vamos a ver en Mateo 22:17. El gobierno cobraba tributo, ¿sí? Mateo 22:17. Vaya usted allá. Ok, dice de la siguiente manera, Mateo 22:17. Dice así. Voy a tener que leer el contexto, ¿sí? Para que entendamos el versículo 17. Y dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Se referían a Jesús, querían sorprender a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Quiénes lo acompañaron? Los herodianos, ¿ok? Fueron los discípulos de los fariseos y los herodianos, ¿ok? Diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? ¿Sí? Es nada más que dulce, ¿verdad? Muéstrame la moneda del tributo. ¿Qué hicieron ellos? Y ellos le presentaron un denario. Entonces, qué inteligentes, que ahorita se lo voy a explicar. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes eran los herodianos? Aquí vemos dos grupos: los discípulos de los fariseos, que querían de alguna manera sorprender a Jesús para tenerlo que acusar, ¿sí? Y ya sea encarcelarlo o matarlo, ¿sí o no? Ya lo habíamos visto.
Pues aquí los fariseos mandan a sus discípulos, pero los mandan acompañado de un grupo. ¿Cuál es ese grupo? Los herodianos. ¿Alguien sabe quiénes eran los herodianos? Los que estaban con Herodes. Bueno, sí, sus funcionarios, por decirlo. Correcto, pueden ser funcionarios y regularmente eran sus familiares, ¿sí? O sea, todo era un negocio familiar, ¿sí? Entonces, regularmente eran familias cercanas de Herodes que entonces iban y cobraban el tributo para su familiar, ¿sí? Ellos se enriquecían y Herodes se enriquecía y el pueblo se empobrecía. No ha cambiado nada, ¿verdad? Parece mucho a nuestros tiempos, ¿a poco no? ¿Sí? Bueno, y entonces se hacen acompañar por los herodianos, pero dice la Biblia que este grupo, estos dos grupos de personas, le dicen: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero dice que Jesús conoce la malicia, la mala intención, la hipocresía de ellos está siendo descubierta ante aquel que no podemos esconderle nada. Dios conoce la intención de nuestro corazón, amén. Dios conoce si hay malicia o hay bondad, si hay una buena intención o hay una mala intención. A Jesús no lo vamos a poder sorprender. Y aquí estamos viendo que entonces le dice: ¿por qué me tientan? ¿Sí? ¿Por qué me están tentando? Y entonces yo no sé qué se planeaban ellos. O sea, dijeron: vamos a preguntarle, y si nos dice que no, ¿sí? Aquí vienen los herodianos, que con todas las de la ley va a decir: aprésenlo y llévenselo, y nos quitamos el problema de Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero la manera en la que actúa Jesús los avergüenza más de la vergüenza que ellos quieren hacer pasar a Jesús. Lo vamos a ver aquí, porque Jesús le dice primero, ya los pone al descubierto: ¿por qué me tientan, hipócritas? Y lo segundo: muéstrenme la moneda. ¿Pero qué moneda? Porque había una moneda que era de ahí, del país, ¿sí? Que eran las blancas. Pero Jesús no está pidiendo las monedas de los judíos. Jesús está pidiendo las monedas de aquel que ha sometido a los judíos y que ha establecido su moneda por encima de la moneda de los judíos. ¿Quién estaba siendo avergonzado ahora? Los judíos, porque le dice: muéstrenme qué. ¿Pero qué moneda? Aquí no dice: mostradme la moneda. ¿Qué moneda? Fuerte. Del tributo. Muéstrenme la moneda del tributo. O sea, si ustedes me están viniendo a decir que si es lícito dar, pagar impuestos o tributo a César, bueno, pues enséñenme el dinero del tributo, la moneda del tributo. ¿Sí me explico? Ellos se dan cuenta que están siendo avergonzados por aquel que lo sabe todo. No sacan las blancas, no sacan las monedas. Es como si quisieras, no sé, pagar a nivel internacional con tus quetzales o tus pesos. ¿Verdad que no? Tienes que pagar regularmente ¿con qué? Con el dólar, ¿sí o no? Que es la moneda que de alguna manera está reconocida a nivel mundial. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, muéstrame la moneda del tributo. ¿Y ellos qué hicieron? Perdón, me río porque me estoy imaginando la escena. ¿Ellos qué hacen? ¿Guardan sus monedas blancas? ¿Sí o no? Sí. Y tienen que sacar de aquel que los ha sometido. Dice: aquí está, esta es. Entonces les dice Jesús aún más. ¿Qué les dice? ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Y la inscripción. ¿No? ¿Vienes a avergonzar al maestro? El maestro te va a sorprender. ¿Quieres tomarle el pelo al Señor Jesucristo? Jamás se lo vamos a poder tomar. ¿Sí me estoy dando a entender? Le dijeron, ¿qué tuvieron que decir? De César. Sí, es verdad, la intención de ellos es lícito pagar o no pagar impuestos a César? Bueno, sí, pero ahora tú dime, ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la inscripción? Bueno, es de César. Y les dijo: bueno, pues dale al César, ¿qué? Pues lo que es del César, ¿sí o no? Y a Dios, lo que es de Dios. Oyendo esto, ¿qué hicieron ellos? Se maravillaron los dos grupos, ¿verdad? Se quedaron sin palabras y dejándolo se fueron, dejándolo en paz.
¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces usted ya sabe que se compraban varios impuestos, ¿sí? Ok, que se agravaba muchísimo al pueblo con los impuestos. Ahora, otra pregunta que a mí me surgió para conocer cómo era la vida de Mateo es cómo se lograba toda esta parte de cobrar los impuestos. O sea, ¿cómo se logra que se cobren los impuestos? Bueno, miren, los senadores ricos, ¿sí? Los que estaban cerca del César, ¿sí? Ahora sí, en pocas palabras, los senadores romanos, ¿sí? Ellos no cobraban directamente los impuestos, ¿sí? Sino que ellos compraban el derecho para recaudar los impuestos de ciertos pueblos sometidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí debería de haber algún senador romano en Judea, ¿sí? Que se encargaba, que ya había comprado por varios años, para decir, bueno, mira, a ver, César, yo te voy a, para un ejemplo, lo voy a comparar donde estamos nosotros. Mira, López Obrador, a mí déjame trabajar todo lo que es Ciudad Neza, ¿verdad? Y yo te hago llegar tu parte, ¿sí o no? Pero yo no voy a trabajarlo directamente. Yo voy a contratar ¿a quién? A alguien más para que él se encargue de ¿qué? De cobrarlo. Y eso es lo que hacían estos hombres. Si no lo cobraban directamente, entonces por eso necesitaban la ayuda de alguien como Leví, el publicano, Leví, el cobrador de impuestos. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Sí. Para poder, entonces le decían a Leví, mira, yo te voy a dejar que tú cobres esta parte, ¿sí? Pero tú me vas a entregar a mí cierta parte. A mí me entregas cierto dinero, yo doy mi parte a César, me quedo con la mía. Lo que tú le cobres al pueblo extra, eso ya es asunto tuyo. ¿Hasta ahí me doy a entender? Es algo parecido al dinero presupuestal que reciben los estados, ¿sí o no? A los estados les dan un gran presupuesto, 96,000 millones de pesos para el estado de tal, ¿no? Y entonces el gobernador pues tiene que distribuir o ir manejando ese dinero, dinero presupuestal, o parecido a los partidos políticos, ¿sí? Nosotros para hacer nuestra campaña necesitamos que nos den, y ahí van y les dan dinero. Bueno, era algo parecido. Ahora, había un orden, amados hermanos, para cobrar estos impuestos, y el orden es que César era el más beneficiado, ¿sí? Después había los reyes o los clientes, es decir, los que le habían comprado a César el derecho de cobrar impuestos de ciertas regiones. Por eso se les llama clientes o los reyes. Cuando César veía que el rey o el cliente no era bueno para cobrar los impuestos, porque lo que al César le interesaba que era el dinero, si no eran buenos, entonces César los reemplazaba, y aunque hubiera un rey, ¿sí? O aunque ya hubiera hecho trato con alguien y no era bueno para recaudar impuestos, lo que hacía el César era poner un gobernador o era poner a un prefecto, ¿sí? Este gobernador o prefecto entonces nombraba un jefe de recaudación, y este jefe de recaudación entonces ahora sí daba órdenes para que el dinero llegara a él, y así en escalerita. No ha cambiado nada la historia, sigue siendo la misma, ¿verdad que sí? Seguimos pagando y está bien, Jesús lo pagó, amén. ¿Jesús pagó el impuesto del templo? ¿Nosotros deberíamos de pagarlo si hubiera un impuesto? Bueno, sí, pero no lo hay, ¿verdad? Jesús, la Biblia dice en el libro de Romanos que hay que pagar impuestos o tributos al gobierno. Sí, usted tiene que pagar, tenemos que pagar. Sí, tenemos que pagar, los cristianos tienen que pagar. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿cuántos van aprendiendo, amados hermanos? Amén. Bueno, escúcheme bien lo que le voy a decir. Ahora vamos a ir entrando al personaje de Leví. Usted ya vio cómo era el trabajo de Leví, más o menos. Pero Leví era un publicano, ¿sí? Él era un publicano. Ahora, Leví, los publicanos como Leví eran odiados, ¿sí? La gente no los quería.
¿Y sabe por qué no los quería? Había dos razones por qué no querían a los publicanos. En primera, porque abusaban cobrando impuestos, ¿sí? Los cobradores de impuestos, no estoy diciendo que Leví, pero estoy diciendo que los cobradores de impuestos, o la mayoría, o casi todos, probablemente Leví era la excepción, y me estoy adelantando esto por lo que le voy a decir más adelante, pero los cobradores de impuestos eran odiados porque abusaban cobrando demasiado impuestos, y segundo, porque se enriquecían. Si alguien quiere volverse rico, regularmente se mete a la política, ¿verdad? No digo que todos los políticos sean corruptos, hay políticos que son muy correctos, que andan por la derecha, pero de repente no tenían una casa y de repente ya tienen hasta 6, 7 casas, ¿sí o no? De repente no tenían coches y de repente ya tienen hasta 6, 7 coches, ¿verdad? Bueno, pues vemos que también así los cobradores de impuestos se enriquecían. Entonces podemos sacar como conclusión que Leví era un hombre que tenía dinero, que era odiado y que además tenía dinero. Escuche usted también lo siguiente, ¿sí? Eran vistos, por ejemplo, Mateo o Leví era visto como un pagano, ¿sí? Alguien que no temía a Dios, pero en realidad Leví no era pagano, ¿verdad que no? No era pagano, pero era visto como un pagano, como si no tuviera a Dios. Eran considerados ladrones. ¿Cómo vemos a veces a los políticos? ¿Cómo lo vemos? Igual, dicen aquí, igual, los vemos igual. Los vemos como, los veían como asesinos, incluso los comparaban como si tuvieran un trabajo como las prostitutas, que se dejaban comprar. ¿Sí me estoy dando a entender? Así de mal vistos eran. Ahora, y otra cosa más, el cobrador de impuestos tenía prohibido entrar a la sinagoga, aunque fuera judío. Tenía prohibido, le prohibían a los cobradores de impuestos la entrada a la sinagoga. Entonces podemos sacar una conclusión de esto. Si a Leví, el publicano, el cobrador de impuestos, tenía prohibido, ¿sí?, entrar a la sinagoga, ¿dónde aprendía Leví la escritura? Si a ti te prohíben venir a la iglesia, ¿dónde tienes que aprender la Biblia? En casa. Tienes que leer tu Biblia, tienes que escudriñarla. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, aquí pasa lo siguiente. ¿Cómo era la personalidad de Leví? Eso es algo que quiero destacar. ¿Cómo es o cómo era la personalidad de Leví? Y yo creo que aquí, primero Dios, si el Señor Jesucristo lo permite, vamos a entender muchas cosas de Leví que debemos de comparar con nuestra vida. ¿Cómo era la personalidad de Leví o de Mateo? ¿Por qué Jesucristo escoge a un cobrador de impuestos para volverlo un apóstol? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, aclaro que solo Jesucristo es el único que tiene el poder, amados hermanos. Jesucristo es el único que tiene el poder para convertir a un publicano en un apóstol. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Es el único, Jesucristo es el único que tiene todo el poder para convertir a alguien que es publicano en un apóstol. ¿Ok? Escuche bien, ¿por qué? Porque es muy parecido a nuestra vida, amados hermanos. Es el único que nos sacó, ¿sí?, de nuestros delitos, de nuestros pecados, ¿sí? Es el único que nos ha salvado, ¿sí?, y que nos ha vuelto reyes y nos ha vuelto sacerdotes y nos ha vuelto servidores de Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Lo dice Primera de Corintios, por ejemplo, 1, 27 al 30. Dice la Biblia, y fíjese de dónde nos sacó a nosotros y de dónde sacó el Señor también a Leví, sino que lo necio, 1 Corintios 1, 27 al 30, y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué fin? A fin de que nadie se jacte en su presencia. A ver, vamos a repetir todos, pero con fuerza. Que nadie se jacte en su presencia. Amén. ¿Ok? Estamos viendo que de ahí el Señor nos sacó a nosotros, no solo a Leví, sino a nosotros. Nosotros éramos lo menospreciados, tal vez por nuestra familia, lo menospreciado por la sociedad, lo que no tenía valor, lo débil, lo que constantemente caía. Y dice la palabra del Señor, sino que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creían fuerte, y lo vil y lo menospreciado. Eso era Mateo, eso éramos nosotros. Dios nos ha rescatado de eso. Amén. Entonces solo él tiene, ¿cómo era el carácter, cómo era la personalidad de Leví? Ahorita la vamos a ir viendo. Ahora, si él era bueno cobrando impuestos, si él era bueno con las cuentas, mi pregunta surge: ¿por qué no pusieron a Mateo o a Leví como el tesorero de Jesús? ¿Y por qué pusieron a Judas? ¿Sí o no? Si tú tienes un contador en tu grupo, ¿sí?, y necesitas que alguien te lleve la contabilidad, ¿a quién vas a poner? Al contador, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero vemos que Jesús no lo llama para que lleve las cuentas. Sin embargo, ¿pone a quién? Pone a Judas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta probablemente, amados hermanos, es que una vez que Leví renuncia, en el momento dice que lo dejó todo, renunció, nunca más volvió a volverse a sentar en la oficina o en el escritorio de impuestos para cobrar impuestos, nunca más. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Porque cuando Jesús muere, después de que Jesús muere, ¿quiénes se vuelven a pescar? Pedro y los demás, ¿sí o no? Dicen, pues yo voy a pescar. Y otros 6 discípulos, si no mal me acuerdo, dicen, pues nosotros también, ¿qué? Te acompañamos. Y fueron a pescar. Pero nunca jamás vemos a Leví volviendo a decir, bueno, pues ya murió Jesucristo, bueno, pues voy a volver a mi antiguo trabajo. Jesús conocía que en el momento que Mateo o Leví dejó ese trabajo, nunca más volvió a regresar. Y es algo que nos tiene que llamar la atención, amados hermanos, ¿sí? Cuando un cristiano se enfría, o un cristiano se descuida, o un cristiano se desanima, regularmente vuelve a lo que hacía antes, ¿sí? Tal vez Dios lo sacó de algún lugar, ¿sí? De algún lugar que no tenía orgullo de decir, yo trabajo en esto. Por ejemplo, yo tengo una oveja que me dice, pastor, yo trabajo en esto. ¿Puedo seguir trabajando en esto? Yo le dije, no. Me dijo, entonces, pastor, yo necesito hacer un negocio. ¿Puedo vender esto? Le dije, no. Dice, bueno, usted ya me dejó así sin salida. Bueno, ya entendí, pastor, ¿sí? Pero hay gente que cuando es cristiana y tenía un trabajo vergonzoso, lo deja porque se volvió cristiana. Yo ya no puedo hacer esto, ¿sí? Pero se desaniman, se desinflan, se descuidan, ¿sí? Viene la lucha, viene la prueba, viene la angustia, viene la tribulación y vuelven, no, es que aquí no gano como ganaba antes. Entonces vuelven otra vez a lo de antes, ¿sí? Ese fue el caso de Pedro y los demás discípulos que lo acompañaron a pescar, pero no es el caso de Mateo, ¿sí? El caso de Leví es que cuando él lo deja para siempre. Ahora, cuando él lo deja, ¿se imagina usted quién no quería ese lugar? ¿Quién no quería ese hueso? Como le decimos aquí en México, ¿quién no quería esa posición? Muchos, ¿sí o no? Apenas lo dejó y ya había ahí muchos como buitres, ¿verdad? A la carroña, luego, ¿ok? ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces, amado hermano, usted tiene que reflexionar. Si usted un día se desanima, se desalienta, se descuida espiritualmente y usted dice, bueno, pues voy a volver a lo de antes porque ahí sí me daban, porque ahí, hermano, piénselo bien, ¿sí? Piénselo bien. Mejor busca a Dios, arrepiéntase y siga a Jesucristo. ¿Amén? Ok, bueno, por ejemplo, Mateo ya vimos que tenía un trabajo mal visto,
pero al parecer era una persona honrada, al parecer. Aunque tenía ese trabajo Mateo, él, cuando Jesús lo llama, le dice, sígueme, posteriormente le hace una comida a Jesús. ¿Se acuerda qué pasa con Zaqueo? Zaqueo también era un cobrador de impuestos, ¿sí? Y cuando Jesús va a la casa de Zaqueo y Zaqueo lo recibe, Zaqueo dice que la mitad de sus bienes, ¿qué hará? O sea, Zaqueo era rico y dijo, la mitad de mi riqueza voy a regalar a aquellos que lo necesiten, voy a ayudar a los necesitados. Y si a alguien defraudé, en otras palabras, Zaqueo había ¿qué? Defraudado. Se estaba acostumbrado a hacer ¿qué? Fraude, trampa, ganar ilícitamente. Al que lo defraudé le voy a devolver ¿qué? 4 veces más aquello que le defraudé. Es un símbolo de que alguien se ha arrepentido. Cuando alguien realmente se ha arrepentido, amado hermano, cuando alguien realmente se ha convertido a Cristo, va a querer reparar de alguna manera todo lo que pueda, todo lo que hizo mal en algún momento, lo va a querer reparar. ¿Me estoy dando a entender? Por eso Zaqueo se arrepiente y por eso Jesús le dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa, refiriéndose a que realmente había sido salvo Zaqueo, porque a todo aquel que le había hecho fraude le iba a devolver 4 veces más. Pero no es el mismo caso de Mateo. Cuando le dice sígueme, dice que en el momento deja el banco de los tributos y lo sigue y le hace una comida. Pero nunca vemos a Mateo diciendo, bueno, voy a comenzar a aquellos que le dice fraude. Al parecer, dentro de lo que cabe, no era tan mal portado Leví. ¿Sí me di a entender? Ahora, Cristo contó una parábola de un publicano, ¿sí lo recuerda? Y él tenía un publicano como discípulo. Aclaro, no estoy diciendo que cuando Cristo dice esta parábola se esté refiriendo a Mateo. No se refiere a Mateo. Dice Lucas 11, lo voy a leer. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y ya lo hemos leído, así que me salto al versículo 13. Es Lucas 18, 13, versículo 11 acabo de leer, ahora voy a leer el 13 y el 14, amados hermanos. Lucas 18, 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A ver, todos repitan con fuerza después de mí. Y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Sí? Jesús contó esta parábola del fariseo y el publicano, y él tenía entre sus discípulos a un publicano. Solo Jesús conocía el corazón de Leví. Solo Jesús conocía el corazón de este cobrador de impuestos. ¿Sabía usted que si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, Mateo tiene tanto conocimiento de la ley de Dios, ¿sí?, del Antiguo Testamento, ¿sí? Leví tiene tanto conocimiento del Antiguo Testamento que cita alrededor de 100 citas bíblicas del Antiguo Testamento en su Evangelio. Si usted lee el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar alrededor de 100 citas bíblicas. ¿Qué quiere decir? Que Leví conocía la Torá, conocía la ley de Moisés, conocía el Antiguo Testamento. Ahora, Leví sacaba un tiempo, aunque no lo dejaban ir a la sinagoga para aprender la ley, sacaba un tiempo en su casa, sacaba un tiempo para aprender la ley, para repasar la ley. Amados hermanos, muchas veces usted puede poner excusas. Es que mi trabajo no me permite leer la Biblia.
Es que en mi trabajo no puedo leer, es que no puedo estudiar, no puedo memorizar. Hermano, usted tiene que sacarse un tiempo, porque aquí vemos a Mateo, un hombre que tenía un gran trabajo, que ganaba dinero y en serio ganaba dinero, un hombre rico y que no era aceptado en la sinagoga por el trabajo que desempeñaba, y sin embargo él se sacaba un tiempo para estudiar. Eso lo demuestra cuando escribe el Evangelio de Mateo, porque en el Evangelio de Mateo plasma muchos versículos o muchos fragmentos de la Biblia. Eso habla de un hombre que le interesaba estudiar la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué tanto te interesa estudiar la palabra de Dios a ti? ¿Qué tanto le das importancia a estudiar la palabra de Dios? Tengo unas ovejas que me dijeron, le dije, por favor, léanme un proverbio completo. Son tantos proverbios, me leen uno completo por día. Me dijeron, sí, pastor. Pasaron 2 semanas y yo les dije, ¿sí está bien o qué hago? O les dejo 2 o 3, que lean 2 o 3. Me dijeron, pastor, si quieren déjenos hasta 3. Digo, ¿seguro? Sí. Bueno, está bien. A la siguiente semana que llevaba el discipulado, la enseñanza, le pregunté, ¿cómo van? Bien, pastor. ¿Cuántos proverbios llevan? Yo pensé que iban a decir 3 capítulos, 4. Me dice, llevamos 3, porque usted nos dejó uno diario. Dije, no entiendo. Dice, sí, nosotros leímos ese chiquito en una semana, y luego leímos en otra semana otro chiquito, y luego otro chiquito en otra semana. ¿No es lo que usted nos dijo? Dije, no es lo que les dije. ¿Sí? Bueno, hermano, ¿usted qué sabe más de la Biblia? Esto están aprendiendo. Pero en el caso de ¿usted sabe que usted tiene que leer la Biblia? ¿Y su trabajo se lo permite? Y si no se lo permite, ¿usted qué tiene que hacer? Sacar un tiempo, ¿verdad que sí?, para leer la Biblia. Es lo que hizo Mateo. Ahora sí, la personalidad de Mateo, y esto va a ser de mucha edificación, primeramente Dios. ¿Cómo era la personalidad de Mateo? Bueno, mire, amado hermano, Cristo vio algo que era útil en él, que cuando Jesús lo llama, Leví lo deja todo en el instante y lo sigue. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces te tuvo que llamar a ti Jesús? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Es sorprendente porque Jesús vio algo en él, ¿sí? Y le dice, sígueme. Y dice la Biblia que en el momento lo deja todo, se pone de pie y sigue a Jesús. Esa es una buena cualidad. Si Jesús nos ha dicho síguenos, nosotros debemos de tener la misma actitud de Mateo. Sí, Señor, yo soy capaz de seguirte. No hay nada que me estorbe para que yo te pueda seguir. Ese es el problema de hoy en día. El problema de hoy en día en el cristianismo es que muchas veces aquellos que se dicen ser discípulos de Jesús realmente no lo son. ¿Sí? Otra cualidad que vemos en Mateo es que probablemente no robaba, porque no tuvo que devolver, lo veíamos hace ratito, como lo tuvo que hacer Zaqueo, no tuvo que reponer, ¿sí? Otra cualidad que tenía Mateo es que no necesitaba salir a pagar si había robado. Mateo tenía mucha riqueza, y vemos que una cualidad de Mateo es que él no se apega a las riquezas, no se apega a lo seguro, ¿sí? Cuando Dios llama a alguien, ¿sí?, regularmente esta persona tiene 2 opciones: seguir a Jesús o quedarse. ¿Se acuerda cuando le dijo Jesús al joven rico, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme? Sí. ¿Qué hizo ese joven? Se entristeció y se fue. Pero Mateo era rico, tenía un buen trabajo, tenía asegurado su futuro, y Jesús le dice sígueme.
y al instante lo deja todo y sigue a Jesús. Es una cualidad buena. Me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí y para que yo le sirviera. Yo, hermano, me da vergüenza decirlo ahorita, sí, y más que nada porque está siendo grabado. Igual les digo que después lo borren. Me da vergüenza porque yo de inmediato pensé y dije: Señor, yo sé cómo viven los pastores, yo sé cómo sufren los pastores, yo sé cómo son tratados los pastores, sé cómo son tratadas sus familias. Es lo primero que vino por mi mente. Yo no soy como Mateo. Y tal vez usted que está sentado también no es como Mateo. Pero Mateo tiene una cualidad que es capaz de ¿qué? De dejarlo todo. Él sabía que aunque estaba cobrando impuestos, no era su lugar. No era el lugar donde él pertenecía. Probablemente tú estés allí en un lugar y tú sabes que no perteneces ahí. Y tal vez tú sientes el llamado de Dios. Y deberíamos de ser capaces como Mateo, no en considerar, sino aquel que nos dijo que lo siguiéramos. Él se va a asegurar de nuestro destino. Él se va a asegurar de nuestro futuro. En Él nuestra vida está segura. Amén. Amén. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ahora le agradezco a Dios por el llamado. Y agradezco que haya fijado su mirada en mí. Porque, hermanos, yo era lo vil. Yo era lo menospreciado. ¿Sí? Yo era lo débil, yo era lo necio, ¿sí? Y sin embargo de ahí el Señor nos saca. Amén. Tenemos que estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, otra de las cosas es que Mateo le organiza una fiesta a Jesucristo y a sus discípulos, ¿sí? Organiza una comida, y esto me llama la atención porque, mire, vamos a Mateo 9:10, por favor. ¿Ya está usted allí? Mateo 9:10. Leímos hace rato el versículo 9, cuando dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: ¿qué? Sígueme. ¿Y qué hizo? Y se levantó y le siguió. ¿Qué hizo después Leví? Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, es decir, en su casa de él, he aquí, ¿quiénes vinieron? Muchos que la crema y nata, ¿sí o no? Los que tenían el dinero, los que cobraban los impuestos, los pecadores, los despreciados por la sociedad. ¿Quién los invitó? ¿Quién los invitó? Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores, porque esa era la gente con la que se relacionaba Mateo, que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? Con Jesús y sus discípulos. Escúcheme bien. Por favor, escuche lo que le voy a decir a continuación. Yo creo que es una buena cualidad, amados hermanos, ¿sí? Que en la comida que organiza Mateo o que organiza Leví, cuando Jesús le dice: sígueme, se levanta, lo sigue, y le dice, probablemente no viene en la Biblia, pero Mateo sabe que cuando un rabino o un maestro le decía a alguien: sígueme, ¿sí? No era el discípulo en aquel tiempo el que escogía a su maestro, aunque quisiera. Era el maestro el que escogía al discípulo. Regularmente, para seguir a un rabino es entre la edad de los 15 a los 30 años. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok. Entonces, si alguien quería seguir a un rabino, tenía que decirle, por ejemplo, alguien que quería seguir a Gamaliel, a un rabino, le decía: yo quiero ser tu discípulo. Entonces el maestro le decía: a ver, siéntate, y le hacía una serie de preguntas. Y si al maestro no le convencía, le dice: ¿sabes qué? Mira, regresa a la casa de tu padre y aprende el oficio de tu padre. Tú no sirves como discípulo. Y muchos eran rechazados y regresaban y iban a los campos y todo eso, ¿no? ¿Sí?
El maestro tenía que escoger al discípulo. Y aquí es el maestro, nuestro Señor Jesucristo, el que está escogiendo a Mateo o a Leví. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Amados hermanos, en el diálogo que sostiene probablemente Jesús con Mateo, Mateo está tan agradecido con Jesús que lo haya escogido, que le dice: maestro, déjame hacerte una fiesta en mi casa. Déjame llamar a mis amigos con los que me junto, a los publicanos. Déjame llamar a todo mundo. A ver quién va. Y Jesús no teme en juntarse con pecadores. Ellos se conviertan a Jesús, no Jesús a ellos. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Tú no debes de temer, amado hermano, en juntarte con pecadores. El problema es que tú te conviertas en un pecador. Tú puedes estar en un lugar, hermano, pero no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Tú vas tal vez por cortesía a algún lugar, amado hermano. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, vete a un antro y ahí quédate. No, hermano. O vete a una cantina. No, hermano, si vas a ir a predicar, bueno, no creo que los borrachos sean los mejores para que reciban el mensaje de Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender? La otra vez vieron, hace muchos años me contaron que vieron salir a alguien de una cantina y le dijeron al pastor: oye, que te vieron salir de una cantina, ¿qué pasó, varón? ¿Qué andabas haciendo ahí? Hermano, le fui a compartir el evangelio. ¿A los borrachos? Y no, es que ese hermano tenía problemas con el alcohol y de vez en cuando se daba su escapada y se echaba sus tragos. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces Jesús dice: sí, está bien. Y llama a sus demás discípulos. Ahora Mateo, Leví ya es su discípulo, y él no tuvo vergüenza de presentar a su nuevo maestro con sus antiguos amigos. Mi pregunta es: ¿tú tienes vergüenza de presentar a Jesús con tus amigos? Mateo dice que no. Dice la Biblia aquí, dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa, a la casa de aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿De qué les habló Jesús? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿De qué probablemente les habló Jesús? Y muchos murmuraron. Mi pregunta es nuevamente, hermano, ¿tú te avergüenzas de presentar a Jesús a tus amigos? ¿A los compañeros de tu trabajo? Hermano, si tú te avergüenzas de presentarles a los compañeros de tu trabajo a Jesús, dice la Biblia que el que se avergüence de Él nos negará ese día. Él se avergonzará de nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Es un pecado avergonzarse de Jesús. Y vemos Mateo que dice: hey, oye, pasa la voz, dile a tal, dile a cual, dile a fulano, dile a sutano, dile a mengano, que vengan, hay comida en la casa. Y todos: oh, sí, hay comida en la casa de Mateo, ya sabemos cómo es de generoso ese hombre. Y entras, no, porque eran, bueno, sí, nosotros sí, carnitas, ¿verdad? Pero allá Mateo, que no come carnitas porque es judío, pues un cabrito, ¿verdad? Otra barbacoa, una rica barbacoa, ¿verdad? Entonces están ahí y le dice: hey, miren, mi nuevo maestro, él es mi nuevo maestro. ¿Qué pasó con el trabajo? Ya no hay. Oh, entonces yo me quedo con el tuyo. ¿Sí o no? Y a los pecadores que estaban ahí, los que no eran aceptados en la sinagoga, bueno, no, en el patio, solamente en el patio, los que no eran despreciados por los judíos, estaban siendo aceptados a través de Mateo, que los llevó a su casa, y estaban siendo aceptados por Jesús para darles un hermoso mensaje. Sí, amén. Amén. Hermanos, tú eres, o tú puedes, o yo puedo ser ese Mateo, ¿sí? Que no nos avergoncemos de Jesús, que no nos avergoncemos de presentarle a los compañeros de nuestro trabajo, o de nuestro antiguo trabajo, o de los pecadores a Jesucristo, porque es lo que hizo este hombre. Yo creo que Mateo vio una gran cualidad en él. Esa cualidad, amados hermanos, debemos de tenerla nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta comida que organiza Mateo, va a presentarles a sus amigos, a sus antiguos amigos, o compañeros de trabajo, o ex compañeros de trabajo, decirles: aquí está mi maestro, a él yo lo voy a seguir, a él yo lo voy a servir. Cualquiera pudo haber dicho: Mateo,
¿Estás bien? ¿Qué va a pasar con los millones? ¿Qué va a pasar con el puesto? ¿Qué va a pasar con los tributos? ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Qué va a pasar con tu futuro asegurado? Hermanos, necesitamos tener la cualidad que tuvo Mateo. Amén. Necesitamos seguir a Jesús y no volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se parece a lo que hizo Eliseo cuando el profeta Elías va y le echa el manto, ¿verdad? Y en 1 Reyes 19:21 dice: y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató. Mató a los bueyes con los que trabajaba Eliseo, ¿sí? Y con el arado, con lo que araba Eliseo, la madera del arado de los bueyes coció la carne. Y entonces llamó al pueblo Eliseo y les dio la carne para que comiesen. Después, ¿qué hizo Eliseo? Dice 1 Reyes 19:21, dice que después se levantó y fue a seguir a Elías y le servía. Siguió al profeta Elías y le servía. ¿Qué estaba diciendo en otras palabras Eliseo? Nunca más voy a volver a este puesto. Nunca más voy a volver a este trabajo. Yo voy a dedicarme a seguir al profeta de Dios. Le voy a servir. ¿Y quién fue el sucesor? Eliseo, el sucesor del profeta Elías. ¿Sí me estoy dando a entender? A veces los cristianos dicen: sí, yo quiero seguir a Jesús, pero me dejo por aquí algo seguro. ¿Sí? Me dejo por aquí algo por si Jesús me falla, por si Jesús se equivoca, por si Jesús no me contesta, por si Jesús no me ayuda, por si Jesús no me hace el milagro. Hermano, eso no fue lo que hizo Eliseo. Eso no fue lo que hizo Leví. Ellos se levantaron, ellos siguieron. En el caso de Eliseo siguió al profeta Elías. En el caso de Leví siguió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Renunció, es una cualidad de Leví, renunció a una vida de riqueza porque encontró la verdadera riqueza. Esta semana, esa misma oveja que les digo, me dijo: pastor, la semana que viene me voy a Estados Unidos. Tengo ya asegurado el trabajo. Me voy por temporada. Y le pregunté y le dije: ¿es la voluntad de Dios que te vayas? Y le dije: porque también también el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos y toda la riqueza, pero no era la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Me dijo: yo no había pensado en eso. ¿Cómo voy a saber qué es la voluntad de Dios? Esta propuesta. Y entonces le dije: ¿cómo saber qué era la voluntad de Dios? ¿Usted lo quiere saber? ¿Sí? Bueno, no se lo voy a decir. ¿Sí? No se lo voy a decir, porque esto si usted estuviera en ese caso, pues ya le digo: ¿cómo es posible saber qué es la voluntad de Dios? Hermano, tú puedes estar haciendo algo y pensar que es la voluntad de Dios, pero cuando Jesús te dice: sígueme, todo puede cambiar. Amén. La cualidad que tenía este hombre, y que yo creo que muchos deberíamos de tenerla, es que renunció a una vida de riqueza porque encontró la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy el evangelio de la prosperidad, o el falso evangelio de prosperidad, te enseña otra cosa. ¿Sí? Que si no eres rico, que si no eres próspero, que si no tienes esto, no tienes aquello, que si no viajas, que si no vistes así, que si no eres un influencer, hermano. Eso es mentira. Si tú has encontrado a Cristo y tú puedes seguir a Cristo, y tu riqueza es Cristo. Amén. Además, Mateo era humilde, es otra característica de Mateo, porque cuando habla en su evangelio acerca de sí mismo, no se presenta siempre él en tercera persona. Eso habla muy bien de una persona que no busca
el protagonismo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Quiero ir concluyendo con el tercer punto, siguiendo a Jesús. El tercer punto, siguiendo a Jesús, quiero decirle, volver a leer el versículo 9 de Mateo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Y el que andas por ahí? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Siguiendo a Jesús, amados hermanos. Los pescadores, después de la muerte de Jesús, volvieron a sus redes. Pero de Mateo jamás se dice que haya vuelto a cobrar o a buscar el puesto de los impuestos. ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo conocer verdaderamente el carácter de un hombre? A veces cuando te desanimas, ¿qué es lo que buscas? ¿A quién buscas? ¿Sí? Si cuando tú te desanimas o te desalientas, vuelves o quieres volver a tu vida pasada, hermano, necesitas cambiar, necesitas madurar, necesitas ser diferente. ¿Sí? Un hombre como Leví, rechazado por los judíos, ahora estaba calificado, amado hermano, para ser apóstol de Cristo. ¿Sí? Él estaba calificado. Jesús sabía que en el momento que Él lo llamara, en ese momento Él iba a dejar todo y iba a ser capaz de seguir a Jesús. ¿Sí? Todos debemos de ser capaces de dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, la serpiente antigua, regularmente el diablo siempre viene a los que están ociosos. Y hizo esto porque andaba de ocioso, y hizo esto porque estaba en su casa solo y no fue ese día a trabajar, o no salió a la guerra, o porque le andaba visitando otros lugares. Hizo esto. El diablo siempre va a usar a los ociosos para hacer daño, para hacer el mal. Pero Jesucristo no llamó en este caso a alguien que estuviera desocupado. Jesucristo llamó en este caso a alguien que tenía un trabajo, alguien que estaba ocupado y que tenía mucho trabajo probablemente. Y mi pregunta es hacia usted, amado hermano: ¿qué excusa podemos nosotros, si el Señor Jesucristo te llamara a ti para servirle a Él? ¿Cuál es la excusa que pudiéramos poner? ¿Qué excusa podemos tener para negarnos al llamado del Señor Jesucristo? Hermanos, si yo me hubiera negado cuando el Señor Jesucristo me llamó para no servirle, yo no lo hubiera conocido a usted. Probablemente otro pastor le hubiera hablado a usted y el evangelio hubiera llegado a usted. Amén. Porque la obra sigue avanzando con nosotros o sin nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero cuando Jesús me llamó, yo no estaba desocupado. Cuando Jesús me llamó, yo estaba ocupado. Y luego cuando me vuelve a llamar, una vez que me caso, que estoy casado y estoy ocupado, ¿sí? Que hay que hacer esto y aquello y lo demás, yo estaba ocupado, hermanos. El diablo regularmente va a ocupar a los ociosos para hacer el mal. Si usted tiene mucho ocio, o momentos a solas, o momentos inútiles, o horas muertas, o usted nada más se la pasa pegado ahí en la TV, no edificándose, o en los celulares, no edificándose, hermano, el diablo va a ese tipo de personas. Pero si usted está trabajando, si usted está haciendo algo, ¿sí? Dios, Jesucristo, llama a los que están trabajando. Cuando Jesús llama a Pedro y a su hermano, ellos estaban pescando. Cuando Jesús llama a los hijos de Zebedeo, ellos estaban remendando redes. Regularmente vemos que están trabajando. Amén. Es importante que entendamos esta parte, amados hermanos. Dice Cantar de los Cantares: atráeme, atráeme, en pos de ti correremos. A ver, repita después de mí, pero con fuerza: atráeme, atráeme,
No, póngase de pie, a ver, póngase de pie, por favor. Levante sus dos manos y dígale: atráeme. En pos de ti correremos. Dígalo más fuerte: atráeme. En pos de ti correremos. Baje sus manos. Quiero decirle lo siguiente. Vemos que nada detuvo a Mateo cuando el Señor lo llama. Ni su posición, ni su dinero fue un estorbo, ni sus ganancias fueron un tropiezo, ni su círculo de influencia o de amigos. Nada lo detuvo. Sígueme. Son las palabras de Jesús a Mateo. Sígueme. Son las palabras que Jesús le dice a este pecador, a este cobrador de impuestos. No le dice acéptame, le dice sígueme. En otras palabras, sigue mis pisadas, sigue mis pasos, imítame a mí. Lo que Pablo diría, el apóstol Pablo diría después: imítenme a mí porque yo imito a Cristo, es decir, porque yo sigo a Cristo. Cuando un rabino o un maestro llamaba a un discípulo, el discípulo tenía que aprender a caminar como su rabino, tenía que hablar como su rabino, tenía que hacer los ademanes como su rabino, tenía que enseñar como su rabino. En otras palabras, tenía que ser un duplicado de su maestro, de su rabino. Cuando le está diciendo sígueme, cuando quizá fue despreciado por las demás escuelas, él sabía, Mateo, lo que implicaba seguir a Jesús. Había que caminar como Jesús, había que hablar como Jesús, había que vivir como Jesús, había que ser como Jesús, había que imitar a Jesús. Hoy nos habla el Señor, hoy su palabra nos dice sígueme, pero esto implica que queramos realmente seguirlo a Él. Tal vez esta predicación termine ahorita. Esa sería mi conclusión.